Hoy vamos a ver lo que es el liderazgo y fíjense del tema que vamos a tocar. El tema que vamos a tocar es un tema que a mucha gente le da como cierto resquemor porque piensan que no son líderes. Pero la verdad es que cuando asumimos retos es cuando nos convertimos en líderes. Y esto que están haciendo ustedes hoy día es asumir un reto, si no se han dado cuenta. Este, y este reto tiene que ver precisamente con cómo el liderazgo y la aplicación de las neurociencias nos va a ayudar a romper esquemas que nos van a permitir poder aprender bien y poder ejecutar bien todo este conocimiento que vamos a adquirir. A ver, el objetivo de la clase es cómo entender cómo la neurociencia nos va a facilitar la adopción de las nuevas tecnologías y aprender sobre el liderazgo efectivo en equipos que integren inteligencia artificial. Todos y cada uno de nosotros nos vamos a convertir en líderes, ojo. Nos vamos a convertir en líderes ¿en qué sentido? En que al saber manejar bien estas herramientas, vamos a poder enseñar también y vamos a poder decirle a las personas que están a nuestro alrededor por cuál camino vamos a caminar, por dónde es que nos vamos a meter para poder implementar efectivamente este tipo de tecnología. ¿Ok? Y fíjense que hay una cosa bien importante, la inteligencia artificial no reemplaza al humano. Siempre lo digo en todas mis clases y aquí lo voy a recalcar. No reemplaza a los humanos, lo que hace es amplificar nuestras capacidades. Lo importante de esto es que, ¿qué vamos a hacer con el conocimiento? Nosotros vamos a integrar la tecnología requiriendo de ese liderazgo que vamos a tener para poder hacer una mejor comprensión de todo el proceso, para nosotros mismos y para la gente que vaya a estar a nuestro alrededor. ¿Ok? Entonces, vamos a explorar lo que es el concepto, y ahora sí vamos a empezar a hablar del concepto de la plasticidad cerebral y la adaptación. Por plasticidad conocemos a ver, si fuéramos literales, plasticidad es como tomar una plastilina y moldearla, ¿no es así? Para la mayoría de nosotros podría ser algo así. Tomar una plastilina y moldearla. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de formar nuevas conexiones neuronales a través de la práctica y de la pérdida del miedo y del uso de nuestra creatividad para aprender nuevos conceptos y para aprender nuevas habilidades. Entonces, fíjense lo importante que es tener neuroplasticidad. Cuando una persona adulta mantiene el nivel de creatividad, de curiosidad, aquí palabras clave. La curiosidad es la primera palabra. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son curiosos? A ver, díganme ustedes, ¿quiénes son curiosos por naturaleza? Los ¿Quiénes lo niños, dicen? Los los niños. niños, excelente respuesta. Nosotros tenemos que ser como los niños. Cuando se los estoy diciendo, se los estoy diciendo de forma muy literal. Tenemos que ser como los niños en el sentido de la curiosidad. Mientras más curioso es una persona, más neuroplasticidad tiene, más desarrolla la capacidad de aprender cosas nuevas y de ver y de perder miedo a usar cosas que no sabe usar. Eso no los permite la neuroplasticidad. Pero para llegar a ese punto tenemos que desarrollar también ciertas cosas. ¿Cómo qué? Como la capacidad de la capacidad de poder aprender nuevamente y cometer errores incluso en ese aprendizaje. Pero fíjense lo difícil que es eso para un adulto, para nosotros como adultos. Nosotros como adultos, recuerden lo que yo dije al principio cuando comenzamos. Los adultos somos muy difíciles de aceptar que cometemos errores, pero cometemos errores. Y más frecuentemente del que nos imaginamos cometemos errores. Y muchos de los errores que cometemos los cometemos porque somos reacios a pensar que nos equivocamos. Y resulta ser que el equivocarnos es lo que nos permite traspasar esas barreras mentales que nosotros nos hacemos. Porque, ojo, las barreras mentales no las hacemos nosotros mismos, no nos las hace nadie. En la medida en que nos desarrollamos como personas y crecemos como adultos, vamos teniendo una noción, a veces falsa, de que no nos equivocamos. Y la realidad es que sí nos equivocamos.
Y esa realidad tenemos que cambiarla en nuestro cerebro, aprendiendo a ser más flexibles. Por eso es que hablamos de neuroplasticidad, porque el cerebro debe ser como una esponja que quiere absorber todo. Y eso lo da la curiosidad. Y eso lo da el querer aprender como niños. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer este cambio de paradigma en nuestra mente? Empiecen a reflexionar. Ojo, esto que les estoy diciendo es para que reflexionen de qué tanto yo tengo la capacidad de ser flexible con lo que aprendo cada día. En el curso, en el transcurso del curso, vamos a ver conceptos muy claros, pero algunos conceptos van a ser complejos. Para algunos de nosotros van a ser complejos. A lo mejor no lo vamos a entender en la primera, pero no por eso debemos de pararnos en el aprendizaje y más bien deberíamos como que de pedir un poco más para entender mejor. ¿Ok? Y yo los voy a invitar a que los libros que les voy a colocar en el aula virtual los lean. Hay un libro particular que a mí me encanta que se llama La creatividad. Es de neurociencias, pero habla de la creatividad. Entonces yo los voy a colocar en el aula virtual para que ustedes lo bajen a su computadora y los lean. Y se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que podemos hacer cuando aprendemos a tener una mente plástica, o sea, por eso que hablamos de neuroplasticidad, y las capacidades que vamos a adquirir para aprender mejor todo, cualquier tipo de conocimiento, no solamente inteligencia artificial, puede ser cualquier tipo de conocimiento. Por ejemplo, todos nosotros tenemos, a ver, la mayoría aquí tenemos más de 30. Es más, me atrevo a decir que la mayoría tenemos más de 40. Y muchos de Excepto nosotros, Arianis. no, con excepción de Adriani, con excepción de Adriani. Y muchos de nosotros, si nos dicen, tú estás dispuesto a aprender a tocar guitarra, a ver, ¿cuántos de ustedes serían capaces ahorita de decir, ok, voy a aprender a tocar guitarra? Háganse la pregunta y respóndanse, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes son capaces de decir, hey, voy a aprender a hacer algo nuevo y tener un proceso de autoconocimiento, de autorreflexión que los lleve a, hey, pero tengo que abrir mi mente, aquí sí, open mind. Tengo que abrir mi mente para poder aprender. Porque una de las primeras cosas que decimos, ¿saben cuál es una de las primeras cosas que decimos nosotros cuando tenemos más de 40 años? Ah, ya yo no estoy para eso, ya yo no estoy para aprender eso. Primer paradigma que hay que romper. Osman, Osman. Ajá. Aquí hay una participante que tiene 20, que es mi hija, que es estudiante de psicología. Bueno, me encanta eso, Kelly. Menos mal que le hice la invitación a madre e hija. Ok, entonces, bueno, tu hija es psicólogo, o sea que lo que yo estoy diciendo, ella lo va a captar, pero de una vez. Está Entonces, estudiando psicología por la mitad, sí, aquí pero en Chile. la psicología del aprendizaje y las neurociencias del aprendizaje son una rama que son súper interesantes. Yo estudio neurociencias todavía y sé por lo menos que la parte de la neuroplasticidad tiene mucho que ver con cómo tomamos las cosas en la vida. Y estos son conceptos que ya debe estar, ya si no lo está manejando, va a empezar a manejarlo. Entonces, Y ella ajá, maneja todas estas cosas. Yo he estudiado con ella y está bastante orientada. Has hablado muchas cosas de las que ella y yo hemos estudiado juntas. ay, Así que excelente, excelente, me encanta eso. Entonces, bueno, fíjense, siguiendo el hilo, háganse la siguiente pregunta. ¿Cómo está mi mente preparada para aprender una nueva tecnología? Todos, miren que yo los estoy haciendo, los estoy guiando para que empiecen a romper en su mente paradigmas que ya tenemos. ¿Ok? Yo les estoy guiando, no les estoy diciendo directamente esto es una guía, no. Les estoy dando las preguntas que tenemos que hacernos nosotros mismos, reflexionar sobre esa pregunta y aplicar en consecuencia cuál va a ser la acción. Y cuando yo les digo cuál va a ser la acción tiene que ser algo como, ¿qué tengo que hacer para aprender algo nuevo? ¿Cómo lo voy a aprender? ¿Me voy a equivocar? Y ojo, el me voy a equivocar, sí nos vamos a equivocar un montón de veces. Pero el hecho es que no porque nos equivoquemos, vamos a dejar de aprender. Y vuelvo y repito, los adultos mayores de 40 somos los más reacios a aprender porque no nos queremos equivocar.
Dime, Jorge. Oye, te escucho con mucha atención, Osman, y en verdad esto del proceso de aprendizaje es bien importante y fundamental, y sobre todo para los que ya pasamos o Ujú. largamente transitamos sobre los 40. Ajá. Un requisito muy importante para poder aprender es tener claro que vamos a tener que aprender a desaprender. Excelente, sí, y es totalmente cierto, Jorge. Me encanta ese aporte. Tenemos que desaprender las viejas costumbres que ya traemos, de hecho, las viejas costumbres que son difíciles de quitarnos. Pero ¿saben por qué es difícil? Y menos mal que Jorge hizo esta aclaración, porque muchas de las cosas las volvemos costumbres y las costumbres se transforman o son hábitos. Y deshacer un hábito, ¿cómo cuesta? Es lo más difícil que nos toca como seres humanos. Deshacer hábitos que en general no suelen ser hábitos buenos, sobre todo en lo que es el área de aprendizaje, específicamente en el área de aprendizaje. No son buenos porque nos hace creer que ya sabemos todo y que no necesitamos aprender más nada. Y es nuestro principal error a corregir. Muchas gracias, Jorge, por ese aporte. En verdad que me encantó. Y tiene que ver precisamente con esto. Veamos algo. Tenemos que entender cómo las neurociencias nos van a ayudar a hacer este cambio. Lo primero que tendríamos que ver en neurociencias es saber cómo actúa nuestro cerebro, nuestra mente, desde lo subconsciente a lo consciente. ¿Ok? Y eso nos habla de un punto muy particular que ya lo voy a tocar, que lo deben estar viendo en la lámina, que es lo que son las emociones. Las emociones y la resistencia al cambio. Hay emociones, o sea, la mayoría de nuestras emociones son buenas. Buenas porque nos ayudan a entender o nos ayudan a sentir qué puede ser bueno, qué puede ser malo para nosotros. El ser humano es un ser que aprende a través de las emociones. Nosotros pensamos, muchos de nosotros pensamos que nosotros aprendemos a través del raciocinio. No. Y les voy a dar una prueba clara y fehaciente de que esto no es así. ¿Cómo aprende un niño? Un niño de 1 año, ¿cómo aprende? Porque un niño de 1 año no tiene desarrollo de raciocinio. ¿Y cómo aprenden rápido los niños de 1 año? ¿Cómo creen ustedes que aprenden? El desarrollo neurosensorial, y esto sí es neurociencias profundas, el desarrollo neurosensorial comienza con estímulos que se transforman en emociones. Y dado una serie de estímulos, convertidas cada una de ellas en emociones, nuestro cerebro se adapta al medio ambiente y va aprendiendo cómo desarrollarse en ese medio ambiente. Este concepto que les acabo de dar es de doctorado, ¿ok? Es un concepto de doctorado. En neurociencia se aprende a través de un eje evolutivo que nos habla de sensaciones que se transforman en instinto. El instinto evoluciona y se transforma en emociones. Las emociones a un nivel superior, estamos hablando ya de un nivel humano, se transforman en sentimientos. Y una vez que se transforman en sentimientos, van a otro eje, que es el eje de convertir o extraer estos sentimientos en información, conocimiento y sabiduría. Y ojo, son dos ejes paralelos pero diferentes. Y esto es neurociencias puras, ¿ok? Esto es neurociencias puras. Entonces, esto que les acabo de decir tiene que ver con cómo nosotros transformamos nuestra parte emocional en algo positivo para que nos ayude a aprender, para que nuestro cerebro vuelva a tener neuroplasticidad y de esa forma no dejar que el miedo, que es el que activa el sistema límbico, nos bloquee el razonamiento. Porque es el miedo el principal bloqueador del sistema de aprendizaje para el ser humano. Y esto es miren, se han hecho experimentos de múltiples formas, pero hay un experimento que particularmente a mí me llamó la atención. Cuando ustedes a un niño
O sea, si se quisiera hacer, ojo, experimentalmente se ha hecho, pero por muy corto tiempo para que no cause traumas posteriores. Si a un niño ustedes le cortan algo que él le gusta hacer, a la larga eso le causa un trauma al niño que primero le bloquea el proceso de aprendizaje y segundo le bloquea la capacidad de sentir emociones de otro nivel, emociones que podríamos llamar emociones sublimes, superiores, ¿ok? Como el amor, por ejemplo. Y el amor ni siquiera como emoción, el amor ya se eleva a un nivel de abstracción que es sentimiento. A ver, quiero aclarar algo en cuanto a este eje de aprendizaje emocional. Sensaciones son cuando alguien me toca. Eso es una sensación. Instinto es cuando algo que yo pueda ver pueda o no lesionar mi vida. Eso es instinto. Emoción es lo que ya emoción es lo que siento. Y emociones tenemos 6 básicas. Les puedo hablar que una es el miedo, una es la ira, otra es la reacción esa es la reacción de ataque y huida. ¿Ok? Emociones básicas, primitivas. Pero cuando hablamos de abstracción y hablamos de sentimiento, hablamos que eso es una capacidad de nuestros lóbulos prefrontales, pero que implica un proceso que tiene algo de raciocinio. Porque es abstraer. Abstraer es llevar una cosa de algo básico a algo como que más sublime. A ver, nos gusta una persona, nos gusta es una emoción. Me enamoré de una persona. Ahí ya eso no es una emoción, es una abstracción. Porque es una emoción superior. El amor como sentimiento es algo superior que no lo tienen seres vivos que no tengan el nivel evolutivo cerebral que nosotros tenemos. Y ojo, este nivel lo tendrían solamente algunos mamíferos, por ejemplo, delfines, cetáceos en particular, delfines y orcas, algunos simios, no todos, chimpancés, bonobos y probablemente gorilas, y también se incluyen orangutanes, que tengan ese nivel de desarrollo cerebral para llegar a hacer algún tipo de abstracción. Uy, me metí profundo, pero tengo que explicarles esto porque quiero que entiendan que el proceso del miedo es un proceso muy animal, muy del sistema límbico, muy de la parte más primitiva que tenemos en nuestro cerebro. Mientras que cuando estamos haciendo abstracción ya estamos hablando de los lóbulos prefrontales y estamos hablando de la capacidad de raciocinio y la capacidad de comunicación que tenemos los seres humanos. Entonces, no dejemos que nuestra parte animal nos impida crecer, nos impida desarrollarnos. Eso es lo que les estoy tratando de transmitir con esto ahorita. Entonces, hay estrategias para mitigar el miedo, para bloquear ese miedo, para que el miedo no sea el factor que nos impida aprender. Y les voy a dar las 2 prácticas que se hacen con esto. Una es el mindfulness, o sea, la capacidad de, tengo un problema, me generó miedo, ¿qué debería hacer? Relajarme, respirar profundo, tratar de que mi mente se desbloquee y seguir adelante. Esa es la técnica de mindfulness para evitar que el miedo me bloquee. Esa es una. Ojo, es una. La otra, retroalimentación positiva. Una retroalimentación positiva es cuando nosotros queremos hacer las veces del muñequito porfiado. ¿Ustedes saben cuál es el muñequito porfiado? A ver, algunos venezolanos me entenderán que es el muñequito porfiado, pero no sé si los chilenos y los otros y de las otras nacionalidades me van a entender ese concepto del muñequito porfiado. El muñequito porfiado es un muñeco de aire que tiene en la base, que la base es pesada. Entonces, por más que le des al muñequito, siempre se para solo. Siempre se para solo, porque le doy, pero como el peso está en la base, y fíjense lo importante, el peso está en la base, él se vuelve a parar. Nosotros tenemos que ser como los muñequitos porfiados. Nos equivocamos una vez, voy a la segunda. Me equivoco en la segunda, voy a la tercera. Me equivoco en la tercera, voy en la cuarta. Voy en la quinta, voy en la sexta, voy en la séptima. Llega un momento
Primero, perdemos el miedo. Segundo, nuestro cerebro desarrolla una neuroplasticidad exquisita. Y tercero, resolvemos el problema. Entonces, dos técnicas se las estoy dando y espero que las usen. Mindfulness, retroalimentación positiva. No hay que parar cuando conseguimos un problema. Hay que empezar a buscarle la vuelta a ver cómo voy a resolver el problema. Eso es la neuroplasticidad. Eso es desarrollar neuroplasticidad. Esto nos lleva a varias cosas. Nos llega a pensar, ajá, pero ¿por qué me estás hablando de liderazgo aplicando neurociencia? Los líderes o los que se quieran desarrollar como líderes tienen que ser algo una palabra clave, tienen que ser visionarios, tienen que ver más allá, tienen que estar aquí y estar viendo a 1 kilómetro qué es lo que va a pasar en el proceso que estoy haciendo. Y eso solamente lo hacen los líderes, ojo. El líder puede ver mucho más allá lo que va a pasar para poder él implementar soluciones a ese problema que él tiene y que quiere resolver. Y aquí les voy a hablar de mi amigo Carlos. Carlos vio que él podía hacer cosas, aprendió, lo empezó a hacer, lo está haciendo de hecho, pero él pensó, pero esto lo puede hacer mi equipo también y ayudarme más. Caen en cuenta cómo un líder puede hacer que el equipo tenga su misma visión. Aquí se lo pregunto a Jorge, a Alberto, a Francisca. ¿Ven cómo su líder los puede llevar a tener una misma proyección y hacer que ustedes sean líderes también, obviamente? Porque ustedes van a desarrollar el liderazgo. Entonces, el líder se enfoca en resolver los problemas con su equipo, haciendo que el equipo tenga su misma visión. Y eso es básico y es indispensable cuando queremos hacer equipos de alto desempeño y cuando queremos llevar proyectos a buen fin, sin importar qué tan difícil, qué tantas trabas y qué tan poderoso puede ser la contracorriente que uno tenga para hacer ese proyecto, para liderarlo. Entonces, el líder tiene que ser visionario. El líder tiene que ver todos los problemas antes de que el resto del equipo los vea siquiera. Y empezar desde ese punto a desarrollar las soluciones que va a utilizar durante todo ese proceso. Eso es, entonces, lo que es la integración de los equipos y el liderazgo. Y un último punto de esto, la ética y la colaboración interdisciplinaria. Y yo me fijé que Carlos tiene en su equipo médicos, administradores, ingenieros, o sea, está armando su equipo interdisciplinario también. Lo cual es excelente porque le va a permitir que cada opinión especializada pueda ayudarlo a resolver los problemas más eficazmente. Eso es tener visión. Seguimos. Uy, me encanta cómo va esto. Nuestras emociones, y aquí va el tema de las emociones otra vez. Como les dije, si ven aquí, vean el gráfico y yo les voy a mostrar con el ratón. Díganme si pueden ver la punta del ratón moviéndose. ¿Sí la ven, verdad? Ok. Este es nuestro cerebro primitivo. De aquí es donde derivan las cosas que se van a nuestro, es paleocerebro, nuestro cerebro intermedio y luego viene la neocorteza, ¿ok? Entonces, nuestro paleocerebro es el instintivo. Es el que nos genera el miedo a querer aprender y es el que nos genera el miedo y el que nos genera los paradigmas y los bloqueos que nos impiden aprender. Pero nosotros, ¿cómo combatimos eso? Ya les dije las dos técnicas, aún hay más, pero les dije las dos principales, que son la retroalimentación y el mindfulness. Entonces, cada parte del cerebro que nosotros vamos arreglando, y cuando hablo de arreglando es cuando empezamos a utilizar la neuroplasticidad. ¿Por qué? La neuroplasticidad nos permite que el cerebro también se desarrolle, porque hacen más conexiones neuronales entre grupos, por ejemplo, partes del cerebro, donde queremos nosotros que se desarrollen más conexiones neuronales. En la corteza cerebral, sobre todo en los lóbulos prefrontales, que son los que nos van a ayudar a la interrelación, al razonamiento y a la abstracción.
Entonces, esto es súper importante. Ahí es donde nosotros queremos que haya más neuroplasticidad y no dejar que en el paleocerebro se desarrolle ese proceso, porque entonces nos va a bloquear. Esto es lo importante de esta parte de las emociones. ¿Ok? Entonces, la neuroplasticidad va a ser la clave del cambio que nosotros desde hoy y en este momento ya empezamos a hacer. Porque este conocimiento que ya se les está transmitiendo, ustedes van a captarlo y van a decir, ah, ok, ya cada uno de ustedes debe estar pensando, ¿en dónde me puedo trancar yo? ¿O en dónde yo me bloqueo? ¿Y por qué me bloqueo? Porque se van a empezar a hacer la pregunta, pero ¿y por qué me bloqueo? A ver, díganme si no les está pasando eso en este momento. Que empiezan a pensar qué me bloquea a mí. Hay mucho que hablar al Asimilando, respecto. Ahí asimilando. hay, ahí hay un tema de ondas cerebrales coherentes, incoherentes, y justo, Ajá, justo coincidió con un libro que les recomiendo, se llama Sobrenatural, de Joe Dispenza, que es espectacular y te habla mucho de lo que tú estás mencionando en excelente. este momento. Joy Dispenza es excelente, es uno de mis maestros, entre Sí, está ahí, Sobrenatural, es espectacular. sí. Y él habla mucho de las nuevas conexiones cerebrales que deberíamos desarrollar y de cómo hacerlo, porque da la práctica para hacerlo. Les voy a pasar un audio de una práctica de Joe Dispenza, les va a gustar. Dime, Edgar. Que una de las cosas que nosotros como líderes tenemos que tener presente respecto de lo que tú estás hablando es que hay una cosa que se llama el consciente colectivo. Ajá. Y el consciente colectivo es aquello que se forma a partir del consciente individual de cada uno de los sujetos que están en la comunidad. Excelente, Edgar. Es verdad, el consciente colectivo. Y tenemos que, ojo, tenemos que luchar muchas veces contra el consciente colectivo. Porque el consciente colectivo, lamentablemente, no siempre tiene la razón. Dime, Marite. Ajá, Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ya. Bueno, me pasa con lo que tú dices, más que el miedo, muchas veces nos pasa a las mujeres que tenemos que estar mucho tiempo, la crianza nos, nos deja algunos años sin poder evolucionar en el aspecto profesional. Ajá. Entonces, en mi caso, más que el miedo a intentarlo, es tantos años que uno está con la neurona ya pegada y, y llevado, Pasa. Eso que acabas de decir es cierto. claro, Cuando dejamos de practicar el arte de aprender, nos quemamos. Y literal, nos quemamos. Y tú, lo que acabas de decir es cierto. Las mujeres muchas veces se empiezan a quemar porque no pueden, no se siguen desarrollando por la crianza de los hijos, pero ojo, que la crianza de los hijos es algo también muy importante. Y que por también nos supuesto, debería ayudar a aprender, porque deberíamos aprender con nuestros hijos cosas. ¿Ok? claro, sí, Pero es cierto exacto. lo que tú dices. Ujú. Es cierto. Jorge. Eh, no, solo aportar un tema respecto de lo que vienes desarrollando, que te sigo con mucha atención, que la forma de aprender, entre comillas, siempre se habla del aprendizaje significativo. Hablamos de aprendizaje significativo Sí, sí, cierto. cuando lo que estamos incorporando vía razón lo asociamos a una emoción Exacto. y Es totalmente cierto. y se fija como conocimiento cuando tú Ujú. logras ese enclache entre ese raciocinio y esa emoción que te da. Y por lo tanto, cuando lo recuerdas posteriormente, por cualquier motivo, por un trabajo, por lo que sea, tú recuerdas ese conocimiento, es recurriendo a la emoción. Es la Sí, emoción sí. la que te trae la razón a la cabeza. Eso era lo Es que quería aportar. totalmente cierto, Jorge. Excelente aporte, excelente aporte. Las emociones son las que nos ayudan a aprender. Es más, por eso que dije al principio que mucha gente piensa que es el raciocinio lo que nos ayuda, pero el raciocinio incluso no empieza temprano, en edad temprana. El raciocinio empieza después de los 14, raciocinio, bien raciocinio, ¿ok? Porque todavía hasta los 7 años, de los 0 a los 7 años, el niño todavía es muy instintivo, ¿ok? De los 7 a los 14 es emocional. Y el aprendizaje, de hecho, en esa época es emocional netamente. Y ya a partir de los 14, cuando empieza el desarrollo de raciocinio real,
Y aún así es un raciocinio ligado exquisitamente a las emociones. Ligado exquisitamente. Porque es un aprendizaje muy fino, ¿ok? Pero es porque la madurez de nuestro cerebro se va dando por procesos. Y eso es lo que tenemos que ver. Nuestro cerebro va madurando y en la medida en que madura va adquiriendo ciertas capacidades y el desarrollo por lo menos de la parte de lóbulos prefrontales, que para nosotros los humanos es lo principal porque es donde se desarrollan interrelaciones, se desarrollan sentimientos y emociones superiores, se desarrolla la abstracción, que es llevar a otro nivel de pensamiento las cosas. Todo eso pasa ligado muy exquisitamente a emociones, muy sublime, muy, incluso se puede decir que son subliminales, que no nos damos cuenta que es una emoción, cuando realmente lo que estamos adquiriendo es conocimiento, que parece que es netamente racional, pero no, no es solamente racional, hay un grado mayor de emoción que está como implícito, como escondido ahí. A ver, no sé si les habrá pasado cuando yo empecé a estudiar medicina. Yo recuerdo, pero claramente, cuando yo entré a mi primera clase de anatomía, para mí eso era tan emocionante, pero tan emocionante ver un cadáver, ver cómo era el cuerpo humano por dentro, que yo decía, wow, esto es único, esto es espectacular, no hay nada que se compare con esto, con aprender lo que era el cuerpo humano. Y esa emoción hacía que yo saliera excelente en anatomía. Las eximí, las tres, o sea, era una cosa de que tu emoción y tu raciocinio se mezclaban muy finamente y podías aprender de una manera tan exquisita que lo disfrutabas aprender, disfrutabas el aprender. Y a ese nivel es que tenemos que llegar, con el aprendizaje, y estoy hablando en todos los sentidos de la vida, no solamente con el aprendizaje que estamos haciendo, por ejemplo, en este curso, sino con cualquier cosa que queramos aprender. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio práctico. Quiero que ustedes en este momento piensen, ¿cuál es el temor que le tienen a la inteligencia artificial? Y no más que quiero dos personas que me digan, dos personas de las que no hayan hablado, que me digan, ¿qué temor tienen de la inteligencia artificial? El uso que los humanos éticamente puedan llegar a hacer. Ese es un temor y es justificado, entre paréntesis. ¿Qué otro temor tienen de otra persona que me diga? ¿Qué otro temor tiene de la inteligencia artificial? Jesús. Bueno, doctor Osman, esto puede romper con digamos, la línea que has llevado, ¿no? Pero ya estaba leyendo yo esta pregunta y me voy al principio de la exposición, que tú hablaste que la inteligencia artificial bajo ningún momento va a reemplazar lo que es la parte humana. Ajá. Y partiendo de esa premisa, temores como tal, pues bajo mi punto de vista no. Ahora bien, que se nos ha vendido por la pantalla que la inteligencia artificial siempre trata de, digámoslo así, de acabar con la humanidad o siempre ir en contra de la humanidad, pues bueno, ya esto podría ser otro paradigma, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, no habría que tenerle un temor a lo que es la inteligencia artificial. Y si voy un Exacto. poquito más allá, la inteligencia artificial son algoritmos desarrollados por humanos cuya, Exactamente. Exacto. cuya función consiste en que ellos van a aprender a través de errores por la parte computacional y Ajá. bueno, ese sería mi concepto, ¿no? Muy Mi buena concepto. acotación, Jesús. Y voy a hablar de eso que acaba de decir Jesús, se lo voy a complementar. El problema que muchos humanos tienen con la inteligencia artificial como tal es la sugestión de su subconsciente de un concepto de autodestrucción. En pocas palabras, para decírselo más bonito, creemos que lo que creamos, que es la inteligencia artificial, nos va a destruir porque nos va a ver como un enemigo. Y resulta ser que todo eso está en nuestro subconsciente colectivo, que muy bien Edgar lo tocó ahora. Nuestro subconsciente colectivo ve al hombre como enemigo del hombre, pero como el subconsciente colectivo siempre quiere buscar otro enemigo que no sea el mismo hombre, entonces ahora las máquinas son los enemigos. Pero resulta ser que no es la máquina el enemigo
es el hombre. Exacto. Porque el hombre es el único que tiene la capacidad de programar a otra IA para que destruya. La máquina por sí misma no se va a autoprogramar para destruir. Es otro hombre el que va a hacer eso. Entonces, el paradigma aquí es, ¿la máquina me destruye? No, es el hombre el que te está destruyendo. El hombre destruye al hombre, no la máquina destruye al hombre. Para que nosotros todos también nos quede claro ese concepto desde aquí. Y ok, Terminator y todas las películas esas tienen algo de razón en algunas cosas, sí, pero no porque la máquina per se vaya a hacerlo, sino porque otro hombre detrás de la máquina es el que puede hacer eso. Ojo con esto, el hombre es el enemigo del hombre. No se les olvide ese concepto tampoco. Dime, Mari. Bueno, realmente esto es bien extenso cuando uno empieza a pensarlo, ¿no? Al Ajá, principio cuando dijiste, ¿qué miedo tengo? ¿No? Yo decía, bueno, si el hombre está alimentando y esto es un sistema que va creciendo, creciendo como una bola de nieve, ¿ok? ajá. Pero también está la parte ética, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? Claro, Ujú. por esta situación del enfrentamiento del hombre contra por cuestión de supervivencia, que eso se ve desde tiempos de, bueno, de los caníbales, desde, quién Sí, sabe, o memoriales. sea, sí, o sea, desde el principio de la historia del ser humano. Entonces, específicamente nosotros que trabajamos en el área de salud, que vemos todo este proceso de cambios que se han venido generando en diferentes ambientes y ahora que muchos de nosotros tenemos como un wake up, ¿ok? Ajá, un Con despertar. respecto a Un muchas despertar. cosas que tienen que ver con la farmacéutica, y bueno, ellos que saben, no quiero andar Sí, sí, en esos sí. temas, Eso lo tengo pero totalmente sí, claro. sí, no quiero andar en temas porque, bueno, anyway, cada uno con su proceso durante todo este tiempo que ha venido manejando en el área de la medicina y una vez que ahora se dan estas herramientas, importantísimo pues es mantener esa esencia en lo que es la ética. Eso, o sea, esa parte es así como cómo lo vas a manejar. Por eso es importantísimo tener esas herramientas como tú las estás Vamos a, nombrando. Mari, vamos a tener una clase de solamente ética, así que tranquilo. Perfecto. Eso está dentro del programa y es más, Ah, para mí es una de ok. de las bases de Para saber todo. y conocer la inteligencia artificial, la parte ética. Como lo dijiste, primo, no, no sé. Primum non nocere. Si no, no seríamos humanos. Si no, no seríamos humanos. Esa es la realidad. Gracias por ese aporte, María. Excelente. Entonces, miren, ya estamos rompiendo paradigmas mentales cuando todo esto que les estoy diciendo y con lo que les he preguntado, estamos rompiendo paradigmas. No nos estamos dando cuenta, no somos conscientes en este momento del rompimiento de paradigmas. ¿Saben cuándo lo vamos a ver? Cuando veamos la clase de ética y ya vean, ah, pero yo pensaba esto, ya no pienso esto. Yo pensaba esto, pero ya no pienso esto. Y ahí es donde viene la neuroplasticidad, como les dije, es la clave, y ahí es donde viene. Aquí están los paradigmas. Miren este ejemplo de paradigmas que están aquí. Y todo, miren, esto no nos podemos quedar en mentira. Todos hemos pasado por estos paradigmas. Hago mi mea culpa. Yo he pasado por esos paradigmas. A esta edad no voy a cambiar. Ese es el primer paradigma, uno de los primeros que sale por ahí. A esta edad ya yo no voy a cambiar. Esto de la tecnología no es para mí. Dígame ese, Dios santo. Siempre hemos hecho las cosas así. No sé a quién le habrá tocado un jefe así, a mí me tocaron varios, que decían, aquí se hace así y no pueden modificar. Dios santo, yo por dentro hervía como una olla de presión, pero decía, tengo que callarme porque si hablo voy a causar una explosión atómica. Entonces, es demasiado innovador para mí. No va a resultar. O sea, ya de plano hay gente que antes de que le plantees la idea ya te está diciendo que no. Si lo digo yo, así es. A ver, díganme ustedes, uno nomás, porque si no, no vamos a terminar. Uno nomás que me diga que no ha vivido esta situación. Uno que me diga que no ha vivido esta situación. O no ha conseguido una persona como un jefe que sea así. Silencio pleno. Porque todo nos ha pasado. Claro. A todos nos ha pasado. Aquí el que me venga a decir que no le ha pasado, le digo, me estás mintiendo. A todos nos ha pasado. Entonces, aquí es donde llegamos a
cómo vamos a evitar que el sistema límbico active esas respuestas de miedo. Entonces, hay un proceso, una curva de cambio de John Fisher, la curva de cambio de John Fisher, que nos habla de que al principio de todo proceso lo primero que sentimos es ansiedad. Cónchale, ¿podré con esto? ¿No podré con esto? ¿Podré hacer esta tarea? ¿Podré manejar este equipo? Entonces, la primera respuesta emocional que tenemos es ansiedad. Después viene una chispita que dice, sí, vamos a poder, lo vamos a hacer. Nos va a costar, sí, pero vamos a poder hacerlo. Y ahí es donde empieza el primer bajón, el miedo. ¿Podré? ¿Seré capaz? ¿Y si me equivoco? Y cuando empieza el y si me equivoco, ahí es donde el bloqueo empieza a hacer mella, nos empieza a hacer daño. Entonces, vemos eso como una amenaza y cuando lo vemos como amenaza, nuestros centros instintivos responden con dos reacciones, ataque u huida. ¿Ok? Porque ya es una respuesta totalmente instintiva. Entonces lo vemos como una amenaza, empezamos a negarlo o nos culpamos a nosotros mismos por no poder, pero es porque el miedo ya nos bloqueó y nos deprimimos. O pasa algo que alguien se desilusiona y deja completamente botado el proyecto, o alguien acepta que se puede hacer, se puede cambiar, y cuando hay aceptación es cuando avanza. Porque finalmente cuando estamos avanzando es cuando rompimos los paradigmas y rompimos el miedo. Esa es la curva de John Fisher. Esto es importante. Y todos recuerden que va a nacer o se va a desarrollar o va a activarse desde el sistema límbico. ¿Ok? Entonces, las creencias limitantes, que fue lo que vimos anteriormente, son las que nos van a frenar. Tenemos que adoptar mentalidad abierta y aceptar errores. Sobre todo, y esto para nosotros, que es lo que más nos va a costar, aceptar que nos equivocamos. Tenemos que aceptar que nos equivocamos. Porque es la única forma de romper esas barreras mentales que nosotros nos hemos hecho. Y de esa forma nosotros podemos integrar las tecnologías. Porque al aceptar que podemos cometer un error, agarramos el equipo que cometimos el primer error. Pum, lo dejamos, empezamos otra vez, lo volvemos a hacer. Ya la segunda vez ya uno empieza a hacer las cosas mejor. Y ya la tercera vez ya lo hace como debe ser. Y ya la cuarta, pum, ya está volando. Pero eso es perder el miedo. Ojo, hay que perder el miedo. Entonces, el liderazgo para la alfabetización tecnológica y sobre todo con inteligencia artificial, lo vamos a lograr con un enfoque en inteligencia emocional que sea ético. Mari, aquí está la palabra, ¿ve? Ético y centrado en el paciente. Y estoy hablando de inteligencia artificial aplicada en salud, específicamente. El liderazgo en IA se va lo que requiere es tener una alfabetización tecnológica con inteligencia emocional para poder hacer ese enfoque. ¿Okay? Y logramos esto y podemos volar. Podemos volar. Entonces eso es súper importante. Y esto va a requerir de nosotros una motivación, o sea, tenemos que automotivarnos o motivarnos a querer aprender. El aprendizaje tiene que ser continuo, no de un día, sino del resto de nuestras vidas, porque todos los días, la realidad es que todos los días deberíamos aprender algo nuevo, ¿ok? Tenemos que tener retroalimentación también, que alguien nos diga, mira, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y si lo estoy haciendo mal, dime por dónde voy para poder mejorarlo. Pedir consejo a quien sepa, ¿ok? Buscar información. No quedarnos con las dudas, sino siempre preguntar. No cansarnos de preguntar. Ojo, a mí me decían, esto es una anécdota, a mí me decían en la universidad que yo preguntaba mucho. Y yo le decía a mi hijo, yo no lo sé todo. Porque el que no pregunta, o lo sabe todo o no sabe nada. ¿Ok? O lo sabe todo o no sabe nada.
Y yo prefiero preguntar, pasar por ignorante, pero aprender. Y yo era Pepito Preguntón. O sea, yo preguntaba cada cosa, pero así fue como aprendí mejor, pues. Y eso es parte curiosidad, parte emoción de querer aprender. Entonces, tenemos que analizar las estrategias prácticas para poder liderar el cambio. Y estas estrategias prácticas tienen que ver con esto, ojo. Lideramos enseñando, lideramos aprendiendo, lideramos retroalimentando a nuestro equipo para que nuestro equipo vaya alineándose y vaya aprendiendo de una forma progresiva, de una forma práctica y de una forma que le queden más bien ganas de seguir aprendiendo. Entonces, el éxito de la implementación y del uso de la IA va a depender de la colaboración de mucha gente. No vamos a estar nosotros solos. Probablemente en nuestros lugares de trabajo vamos a tener un informático, vamos a tener un administrador, vamos a tener otro médico, vamos a tener a enfermería, vamos a tener a las otras áreas de salud. Y cada uno de ellos es importante porque va a aportar un punto de cambio para poder hacer la implementación. El éxito de cualquier implementación es un equipo coherente, un equipo diverso pero integrado. Diverso en conocimiento, pero integrado en el punto que queremos lograr. ¿Ok? Y esto es liderazgo, lo que les estoy hablando. Ojo, esto es liderazgo. Y la mejor forma de hacer las cosas es comunicarse. El líder es un comunicador. Tiene que saber hablar, tiene que saber expresarse, tiene que tener una inteligencia emocional muy alta también, para saber cómo decirle a las personas lo que tiene que decirle sin que la otra persona lo sienta como una agresión o un ataque, sino más bien como una retroalimentación positiva para que esa persona quiera seguir aprendiendo. ¿Ok? Y los desafíos de esto, los desafíos y beneficios de la tecnología se pueden hacer con un diálogo claro sobre los objetivos en los que queremos trabajar. Hay que tener una ética que nos asegure que nuestras habilidades van a estar desarrollándose sin comprometer ni la privacidad ni la calidad de atención de los pacientes que vayan a ser beneficiados con el uso de esta tecnología también. Porque finalmente, nosotros en el campo salud, ¿quién es nuestra razón de ser? El paciente. El paciente. No importa, ojo, no importa el área en la que estén trabajando, no importa que sea un ingeniero del área de biomédica, no importa que sea el administrador del hospital. ¿Para quién trabaja ese ingeniero? ¿Para quién trabaja ese administrador? Para el paciente. Para el paciente. Su fin último es trabajar por y para el paciente. Y ni se diga del personal de salud, que somos los más implicados directamente. Entonces, ética. Y una cosa muy importante, inteligencia emocional, que se los puse aquí al ladito. Inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional tiene que desarrollarse en todos los aspectos que tienen que ver en la implementación y desarrollo de estas tecnologías en salud. Y, por supuesto, desarrollar resiliencia. Tenemos que ser muy resilientes. ¿Para qué? Para que nos permita tener la flexibilidad para ir pasando cada punto, para ir alcanzando cada meta, superar cada obstáculo y que todas estas oportunidades las vamos a tener con estas tecnologías emergentes. Entonces, tenemos que fomentar la curiosidad. Fomentarla, o sea, pero ¿por qué no aprendes tal cosa? Dale, dale, o sea, no tengas miedo. Agarra la máquina, dale al teclado, haz esta acción. O sea, estimular. El líder tiene que ser el primer motivador y estimulador de su equipo. Entonces el líder tiene que estar estimulando, estimulando, estimulando. Y fíjense que esto activa lo que se llaman los circuitos de recompensa cerebrales. ¿No le suena algo esto de los circuitos de recompensa cerebral? Algo como lo que dijo ahora Jorge hace rato. Aprendemos, pero la emoción nos ayuda a aprender más. Cuando hacemos eso, lo que estamos es activando los circuitos de recompensa cerebral. También eso es neurociencia, entre paréntesis. Entonces, si activamos nuestros sistemas de recompensa, vamos a querer aprender más. Vamos a querer aprender más. Entonces,
Reflexionemos en esto. ¿Qué paradigma personal o grupal me gustaría transformar para poder adoptar la inteligencia artificial? Ojo, personal o grupal. Entonces ahora cada uno de ustedes puede pensar, ok, en mi grupo, en mi equipo de trabajo, ¿cómo me gustaría cambiarlo yo? ¿O qué puedo hacer yo para ayudar a cambiar? Reflexionemos en eso, ¿ok? Y cada uno de ustedes en su interior, va a saber, va a tener una respuesta. Porque todo esto finalmente, todo esto también es autorreflexivo. Esto de liderazgo es mucho de autoconocimiento. Y en la medida en que yo más me conozca en esa misma medida, voy a ser mejor líder también. ¿Ok? Entonces, ya con esto terminamos. Hemos explorado toda la parte de neurociencia. Ojo, mucho, pero todavía este tema es muy largo. O sea, yo les di un pedacito de lo largo que puede ser este tema. Y lo importante que es aplicar neurociencias en el cambio y en el liderazgo efectivo. Si ustedes siguen estas pautas que hemos aprendido en este pedacito hoy y adicional se leen los libros que voy a poner en el aula virtual, créanme que van a lograr más de lo que ustedes mismos no se imaginan ahorita. Edgar, tenéis un minuto. Y ya estamos en la sesión Seguro, de preguntas, ya estamos en la sesión de preguntas, ojo. Tenemos 5 correcto, minutos pero de preguntas adicional, dale. yo no puedo dejar de aprovechar este momento para sacarle jugo y poder decir que esto es una plataforma básica para lo que yo voy a poner el jueves. Ajá. Porque, porque tú has hecho énfasis en que nosotros, que somos quienes vamos a liderar, tenemos que hacernos todas estas preguntas y tomar en cuenta todas estas consideraciones. Pero también tenemos que tener claridad que todo lo que tú dijiste tiene que ser aplicado útilmente para poder entender el por qué cuando tú como visionario que eres y cuando vas a plantear tu proyecto, tu intención que tiene que destapar una misión, vas a encontrar una resistencia al cambio. Y todos los que están aquí hoy tienen que saber que esto deben gestionarlo de la manera más inteligente, de la manera más sagaz. Yo sé que Samuel nos va a decir en su clase muchas cosas buenas de cómo enfrentar al que tiene el poder en la organización. Cierto. Oigan, porque, oye, la gran muralla china que arma la gente es tremenda. Sí. Y yo quiero cerrar lo que estoy diciendo, invitando a todos a leer o a releer Juan Salvador Gaviota, una gaviota que descubrió casualmente que podía volar distinto. Buenos días, realmente. Y le dijeron de todo, Así es, Edgar. ¿de Bueno, acuerdo? Y Juan supo gestionar todo lo que le hicieron y siguió volando. así es. Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. Fue persistente. Juan Salvador fue persistente. Bueno, estamos ya en la sesión de preguntas, así que si tienen alguna pregunta, pues este es el momento. Ajá, Jorge. Oye, muchas gracias, primero que nada. Eh, Para servir, Jorge, para servir. Se ha reiterado en el transcurso de la presentación y se ha recurrido varias veces al concepto de ética y Ajá. a sustentar parte de todo esto que estamos comenzando a ver y que vamos a continuar viendo e incorporando a nuestro background personal, todos y cada uno, un soporte ético. Eh, ¿Qué es ético? Primo ¿Cómo va, primo cómo no seré. cómo vamos a entender qué es ético? Claro, los médicos tienen
Hay un ¿ya? concepto claro y definido. Hay una base, ¿no es Hay cierto? una base, Todo. hay una base. Sin duda. Sí me gustaría si pudieras un poco desagregarlo, porque Ok, eh, ok, ok. Ok, te capto lo que ven- necesitas. y de hecho habemos una multiculturalidad aquí bastante interesante Sí, 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 sí. Sí, bueno, y tenemos gente de toda Latinoamérica, de hecho. sí, No, excelente, básicamente, excelente, Jorge, lo que me preguntas. A ver, para desagregar un poquito la parte ética, lo ético tiene que ver con la relación de un humano con otro humano. Fíjate que hay un concepto, esto trae paradigmas y trae choques, porque el humano es el peor enemigo del humano. Fíjate la contradicción tan grande que el enemigo, el humano es el peor enemigo del humano, pero el humano no debe hacerle daño a otro humano. Y ahí es donde está el primum non nocere que nos enseñan a nosotros como médicos. Primero, no dañar. Primum non nocere es primero no dañar. ¿Ok? Tú puedes atender a un paciente, pero si no tienes la capacidad, la expertise, para que ese paciente sobreviva a un accidente, por ejemplo, tú tienes que llamar a otro médico o a otra persona que tenga más, incluso puede ser que la otra persona no sea médico, puede ser un paramédico, una enfermera, pero tiene más experiencia que tú y puede salvar a ese paciente, hay que dejárselo a esa persona, por más que tú seas el médico. Y eso es primum non nocere, primero no dañar. Entonces, el concepto ético para nosotros es no hacer daño, a perfecto. pesar de que hay muchas cosas que pueden atravesarse en el camino y hacer daño. Para nosotros los médicos nos ponen a veces en unos dilemas éticos. Por ejemplo, y te doy esto como ejemplo, en una catástrofe natural, hay un sistema de reconocimiento de triaje, hay un sistema de triaje en catástrofes naturales que puede ser éticamente muy duro, pero que es el que hay que hacer porque es una catástrofe natural. ¿Okay? Hay que cumplirlo, a pesar de que pudiera ser contraproducente o contradictorio. Y el ejemplo más clásico de esto es, tienes un paciente de 25 años que tiene encima una viga en las piernas y que si no actúa rápido va a perder las piernas y hasta puede morir. Y tienes un paciente de 80 años que tiene un infarto y que igual si no lo atiendes, también se va a morir. ¿A cuál de los dos atiende? ¿Y sabes lo que dice el código de ético, el código de manejo de emergencias en catástrofe? Que el de 25 años es el que se tiene que salvar. Y si nomás que estás tú y tienes que elegir entre el de 25 y el de 80, te vas a tener que ir para el de 25. A pesar de que el de 80 tiene mejores posibilidades de sobrevivir. Pero te tienes que guiar por ese código porque estás buscando es salvar vidas que sean productivas en un esquema de catástrofes naturales o catástrofes o emergencias muy particulares. ¿Okay? Incluso en guerra se aplica eso. En guerra, ¿quiénes mueren? En guerra mueren niños y viejos. O sea que en las guerras también se aplica eso. ¿Te parece ético dejar morir a alguien? A mí no. Sin embargo, sin embargo, si tengo que salvar a un joven o un viejo, pero que el joven va a tener la capacidad de ayudar a salir adelante a lo que quede después de esa catástrofe, de la gente que está en esa zona, tengo que salvar al joven entonces. Porque probablemente el viejo no va a poder hacer lo que va a poder hacer el joven. Y es un dilema ético. Y es fuerte, es difícil de solventar, pero hasta ese nivel tenemos que pensar también nosotros. Porque no podemos pensar en una persona en ese particular, sino tenemos que pensar en la población o en los sobrevivientes de un área en particular cuando pasan cosas así. Entonces, creo que con eso te pude ayudar a entender un poquito más este concepto de la parte ética y del dilema ético. Los médicos nos toca confrontar muchos dilemas éticos. Pero bueno, nos toca porque somos los que la sociedad nos ha encargado a nosotros que seamos los responsables de la vida de esas personas, de todas las personas que tengamos a nuestro alrededor, independientemente que seamos su médico. ¿No? no, yo Bueno, te Jorge. agradezco mucho, y solo lo quería para clarificación. Sí, sí. No, no, está muy bien tu pregunta, Jorge. De hecho, me encanta. Y cuando veamos el tema de ética, pues ahí vamos a ahondar mucho más. Exacto.
Edgar, una última observación y ya vamos a terminar, pues son las 9:34, ya nos pasamos de la hora. Pero bueno, este tema es crucial, era muy importante y además las observaciones primarias que hicimos porque eran cómo vamos a trabajar en el curso. Ajá, Edgar. Osman, siempre hay que tener claridad en la diferenciación entre ética y moral. Ajá, La ética es el deber ser, ajá. son principios, deber, obligación. Es Exacto. por aquí y no por otro lado. Mientras que la moral entraña aquello que está avalado, aprobado, bien visto por un grupo social, sea cual sea este grupo. Y en lo ético es el deber. ¿Cómo es? Y no hay escapatoria. Y no hay escapatoria. Jorge, eso también te debe haber quedado claro, entonces. No, obvio, lo que debe ser. No tiene que Los ver con el aspecto cultural. Estamos aspectos claros. culturales. Bueno, mis estimados, terminamos por el día de hoy.